Bueno, nosotros en lo que va del año 2018 ya hemos tenido 3 aumentos en la tarifa del transporte público de pasajeros. Uno que operó el 1 de enero, otro el 18 de marzo y el último que operó a los primeros días de junio y que en un acuerdo entre la Intendencia y PRO y Cambiemos se le dio un plus o un combo que era otorgarle potestades a la Intendenta para poder definir ella la tarifa del transporte público de pasajeros de acá al futuro. En ese marco, no solamente expresamos nuestra disconformidad, porque además tengamos en cuenta que una de las, justamente de las definiciones que podíamos tomar desde el Consejo Municipal era la definición de la tarifa del transporte público de pasajeros. Nosotros seguimos sosteniendo que la tarifa es política, que cuando uno habla de un servicio público no puede pensar solamente en el costo de ese sistema, sino de lo que el trabajador real puede pagar. Si hay un desfasaje entre el costo y lo que el trabajador real puede pagar, para eso está el Estado y para eso están los subsidios. Y bueno, la realidad es que con ese acuerdo coyuntural que hubo nuevamente entre el PRO y la Intendencia, lograron que se incorpore, además del aumento, esa potestad a la Intendenta para poder definir la tarifa de acá al futuro. Otra de las cuestiones que nos preocupa muchísimo y que tienen que ver con el sistema y que hemos planteado también ese día es que en el año 2017 se vendieron 8 millones menos de pasajes. Quiere decir que hubo 8 millones menos de rosarinos que se han subido al transporte público de pasajeros. Esto sin duda atenta contra la sustentabilidad del propio sistema, genera mayor presión entre los que sí siguen siendo usuarios, porque son ellos los que tienen que sostener el sistema y por lo tanto te diría que en un círculo vicioso se termina bajando más gente del transporte público de pasajeros. En ese marco también hay que decirlo, un contexto donde el gobierno nacional ha tomado determinadas definiciones, donde si la anterior pelea con el gobierno anterior tenía que ver con exigirle mayor cantidad de subsidios para Rosario, la pelea que hoy estamos dando como ciudad es que no nos saquen los subsidios. O sea que hemos retrocedido 20 casilleros en el debate y en la discusión. Y en esta definición de retirar parcialmente el impuesto al gasoil, no implica que aquel que va a ir al surtidor y va a cargar le va a salir menos plata. Que esto me parece que es lo que tenemos que entender. Lo que ocurre, como ocurre no solamente en el transporte público de pasajeros, sino en los tarifazos en general que se vienen dando desde el gobierno nacional, es la transferencia enorme de recursos desde los trabajadores a las empresas. Que esto es lo que ocurre con esta definición de quitar parcialmente, digamos, el impuesto al gasoil y que sin ninguna duda repercute fuertemente en las arcas municipales, que es el municipio el que tiene que salir a sostenerlo y sin duda repercute fuertemente en el bolsillo de los usuarios, que son los que tienen que soportar los aumentos que se dan para poder sostener el sistema. Sin duda la solución parcial, no tengo duda que tiene que ver con la implementación del nuevo sistema de transporte público, que hoy sigue siendo un anuncio de campaña que no se ha concretado. Pero también, y eso hay que decirlo, su no implementación está ligada fuertemente a lo económico. De hecho, no tengo dudas de que este combo con el que se ha incorporado para darle a FEIN potestades para poder definir la tarifa es parte de un acuerdo o de una exigencia, te diría, que están imponiendo las empresas para poder llevar adelante el nuevo sistema. Es decir, esto de que la tarifa deje de ser política, que la tarifa deje de ser definida por el Consejo Municipal y que sea simplemente una decisión unilateral de la Intendenta. No solamente preocupa la baja de pasaje porque, insisto, atenta contra la sustentabilidad del sistema, sino que también hay algunos datos que nos tienen que alarmar en nuestra ciudad. Nosotros del millón de habitantes que somos, hay 700.000 vehículos. De esos 700.000 vehículos, la mitad son autos. Del 70% de los autos que ingresan al área central lo hacen con un solo ocupante. Entonces, no solamente hablamos de lo preocupante que es para el bolsillo del trabajador, del estudiante, del que menos tiene, que es el que necesita del transporte público para poder trasladarse en la ciudad y comunicarse, sino que también que se baje gente del transporte público y que no tengamos un transporte público de calidad, alienta el uso del auto individual y esto tiene un impacto en el medio ambiente, digamos, tiene un impacto en la calidad de vida de los rosarinos, no solamente por cómo se dañan las infraestructuras, el pavimento, sino también la contaminación sonora y la contaminación en la calidad de aire que obviamente respiramos todos los rosarinos. Los municipios son el eslabón más débil de toda la cadena, que si bien reciben
porcentajes de coparticipación, son los que hoy terminan afrontando, te diría, más problemas, problemas que son mucho más complejos y que al ser de mayor cercanía con el vecino son los que necesitan resolverlo. Y eso no tiene una comparación en términos económicos, sin duda. Más allá de que nosotros hemos cuestionado desde hace muchísimos años cómo se han administrado los fondos públicos en la Municipalidad de Rosario, cuáles han sido de alguna manera las prioridades al momento de gobernar, en qué se ha gastado, entendemos, y en esto, en cuanto al transporte público de pasajeros, de que la Nación no se puede hacer la distraída, que la Nación no puede desligarse de la gran responsabilidad que tiene el sostenimiento y además de ser más equitativos a nivel federal, es decir, que ciudades como la nuestra no pueden tener menores porcentajes de distribución de fondos que tiene, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. Eso, me parece que esas inequidades ya no se pueden seguir sosteniendo a lo largo de los años. Bueno, ayer con un paro general, contundente, con un gran acatamiento en la ciudad de Rosario, total, casi total te diría, y una demostración de que creo que el antecedente más inmediato es la media sanción de la interrupción legal del embarazo, con las calles repletas de mujeres exigiendo la votación, y que creo que como sociedad estamos entendiendo de que las reivindicaciones se van a conseguir en la calle, las reivindicaciones se van a conseguir con compromiso y exigiéndole al Gobierno Nacional en la calle que modifique las políticas que está llevando adelante. El contenido de la marcha de ayer no solamente tenía que ver con el impedir una futura reforma laboral que está latente, que son parte también de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y que esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional ya las conocemos, los argentinos ya las vivimos y sabemos perfectamente cuáles son sus consecuencias. Por eso si bien ya se ha hecho un daño muy grande a los argentinos, porque tenemos miles de pérdidas de puestos de trabajo, porque se ha puesto un techo a las paritarias, porque con los tarifazos se ha hecho una transferencia enorme de recursos del sector de los trabajadores a las empresas, van por más. O sea, no hay duda de que van por más. Y de que este gran equipo económico que Macri presentaba está intentando, digamos, avanzar en políticas que son las políticas de los años 90 y que los argentinos sabemos muy bien cómo terminaron, digamos, y cuáles son las consecuencias que nos llevaron. Así que para mí, con tristeza por un lado, pero con la fortaleza de ver la calle repleta de trabajadores, solidarizándose con los que por ahí siguen teniendo trabajo, por los que tienen una paritaria mejor a la de los demás, pero pensando en el futuro de todos los argentinos y exigiéndole, te diría, al Gobierno Nacional que cambie la política económica, que esto es insostenible.